Buenas tardes, ¿ya están visualizando la pantalla? No se ve, doctora. Ya. Ahora, ¿ya la visualizan? No, doctora. Bueno, voy a ver. Ahora, No, doctora. ¿ya? Sí, doctora, Sí, ahora ahora. sí. Ya, perfecto. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer la clase sobre intoxicación medicamentosa por dos de los fármacos o grupos de fármacos que más son utilizados en la edad pediátrica: el paracetamol y los antihistamínicos. Las intoxicaciones medicamentosas en los niños menores de 5 años son bastante frecuentes, ¿no? Representan aproximadamente del 0.3 al 0.5% de las consultas que llegan a los sitios de urgencias o a los servicios de emergencias pediátricas, ¿no? Y de estos, más o menos del 0.5 al 1.5 de los pacientes pediátricos que llegan con intoxicaciones requieren manejo en cuidados intensivos. Muy bien, en este escenario debemos de comentar que el paracetamol es el analgésico y antipirético de uso más extendido en la población pediátrica. Y la sobredosis de paracetamol es la causa más frecuente de intoxicación medicamentosa. Ustedes saben que podemos tener intoxicaciones por fármacos o también por otras sustancias tóxicas, ¿no? Pero de las intoxicaciones medicamentosas, el paracetamol ocupa alrededor del 20% de los casos. La dosis tóxica, ¿recuerdan ustedes cuál es la dosis terapéutica? La dosis terapéutica es 10 veces menor que la dosis tóxica, o sea, tiene un amplio rango terapéutico. Es de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis y se puede administrar cada 4 o 6 horas, ¿no? La recomendación es no dar más de 60 miligramos por día. Y la dosis tóxica es entre 150 a 200 miligramos por día. El mayor problema de esto es que produce un severo daño hepático, ¿no?, que pudiera ser fatal. La mortalidad es alrededor del 0.25 al 0.5%. ¿Y qué es lo que produce que sea tan frecuente? Ustedes a lo mejor han conocido las presentaciones pediátricas de paracetamol y lo más llamativo es el color y el sabor bastante agradable, ¿no? Incluso el medicamento de uso genérico es bastante agradable. Entonces, los niños más afectados son los niños preescolares, aquellos que ya pueden manipular los fármacos, ¿no? Son los
los que usualmente se suelen afectar de la intoxicación por paracetamol, por una sobredosis accidental. Como ven ustedes en la figura, una niñita jugando con medicamentos, ¿no? Entonces, y como estos son los fármacos que se venden sin prescripción médica, entonces hay, por lo general, no falta en los hogares este tipo de medicamentos. En los lactantes también se puede presentar intoxicaciones, pero esto se debe, por ejemplo, cuando el niño tiene procesos febriles y la mamá sufre de angustia, le da una ansiedad, entonces sobredosifica al paciente, ¿no? Para tratar de controlar el cuadro febril. Y en los adolescentes ya generalmente la ingesta es intencional, con ideas suicidas, ¿no? Con ideas de intento de suicidio. Entonces nosotros podemos tener que la intoxicación puede ser aguda o crónica. La intoxicación aguda es la más frecuente y es fácil de diagnosticar con una adecuada anamnesis, ¿no? Por lo general, los padres traen a los niños con el antecedente de haber ingerido una sobredosis de paracetamol, ¿no? Como le digo, la causa más frecuente es de tipo accidental. Y la intoxicación crónica es menos prevalente, pero más grave, ¿no? El paracetamol, como se usa solamente para cuadros, en los casos febriles, que son generalmente casos agudos, ¿no? Pero también pueden haber fiebres de origen prolongado, fiebres de origen desconocido, muy prolongadas, entonces los padres pueden estar sobredosificando sin percatarse, ¿no? O pueden, el niño mismo, si ya está en edad, puede automedicarse. Entonces, incluso la ingesta se puede provocar con solamente una sobredosis de 150 miligramos por kilo por día durante 2 a 4 días, ¿no? Y sí hemos visto que sobrepasan los casos, sobre todo cuando no leen los insertos de los medicamentos y no se percatan cuál es la dosis terapéutica máxima, ¿no? A veces los padres dicen, no, es que no le bajaba la fiebre, tenía 39, 40, entonces ahí decía darle tal dosis, pero yo le di el doble. Y como no le bajaba, le volví a dar a las 2 horas, entonces, y así, ¿no? Entonces se va acumulando la dosis y se presenta este tipo de intoxicaciones. La absorción gastrointestinal de la dosis terapéutica es bien rápida, ¿no? La vida media es corta y alcanza concentraciones séricas óptimas a los 30 o 60 minutos. Pero en caso de sobredosis, la absorción intestinal está un poco retrasada. Más o menos puede demorar 4 horas y eso es lo que es importante para esperar ese tiempo de posingesta para solicitar el dosaje sérico correspondiente. El paracetamol se metaboliza en el hígado por 3 vías, ¿no? Sufre procesos de sulfatación, de glucuronización y de oxidación microsomal. Esas son sus principales vías metabólicas, ¿no? Y afortunadamente el 95% del fármaco se metaboliza por glucuronoconjugación, ¿no? Con ácido glucurónico y por sulfatación combinándose con sulfato. Y se producen metabolitos que se pueden eliminar por la orina y los metabolitos son inactivos y atóxicos. Pero el 5% restante del fármaco sí tiene que pasar por la vía oxidativa a través del sistema microsomal de citocromo P450, ¿no? Y esto sí produce un metabolito activo que es extremadamente tóxico, que es el N-acetilbenzoquinoinamina, ¿no? Entonces muy tóxico para el hígado sobre todo, que puede producir daño pancreático, daño renal, falla multiorgánica, pero el hígado a través de su sistema microsomal hepático es el más afectado, ¿no? Este metabolito
se conjuga con el glutatión para producir ácido mercaptopurínico y cisteína. Y esto hace que se pierda su carácter tóxico. Entonces, pero la sobredosis de paracetamol lo que va a producir es depresión de los depósitos de glutatión hepático, y eso es lo que condiciona el daño. A nivel, se produce una necrosis centrolobular, ¿no?, masiva, y que puede llevar pues a la insuficiencia hepática aguda con alta mortalidad. Los niños menores de 6 años se ha visto, o sea, en las revisiones de estos niños intoxicados, que la toxicidad es menor porque su metabolismo por la vía de la sulfatación es muy eficiente, ¿no? Y hay una mayor regeneración del glutatión reducido. Entonces, de esa manera se produce menor cantidad de metabolitos tóxicos. Bueno, después de la ingesta, ¿no?, con supradosis o con dosis supraterapéuticas, se va a producir la sintomatología y clásicamente se divide en 4 fases, ¿no? La primera fase, que se da entre las primeras 24 horas, ¿no?, sobre todo las primeras 6 horas, el paciente puede estar asintomático o puede presentar cuadros de disconfort abdominal, presentando náuseas y vómitos, ¿no?, a partir más o menos de las 4 a 6 horas de la ingesta. Y en esta etapa no se ve mayor alteración de las pruebas hepáticas. La fase 2 suele presentarse después de las 24 horas, entre las 24 y 48 horas. El paciente puede estar asintomático, pero ya puede ir apareciendo hipersensibilidad a nivel del hipocondrio derecho, ¿no?, y se produce el examen leve hepatomegalia. Aquí sí ya, después de las 24 horas, vamos a ver que hay alteraciones del perfil hepático, ¿no? Hay una hipertransaminasemia, ¿no?, sobre todo de la transaminasa glutámico-pirúvica, ¿ya? El tiempo de protrombina se vuelve bien prolongado, hay una elevación marcada de bilirrubinas, y también puede haber aumento de uricreatinina cuando hay compromiso renal. Entonces ya a veces no, lo que ha pasado, porque el familiar ha esperado tanto tiempo, es porque no se ha percatado, ¿no? Piensan que las náuseas y los vómitos no lo asocian a la sobredosis, cuando es una sobredosificación accidental, digamos, por desconocimiento de la dosis máxima, o porque no se han percatado que el niño ha ingerido en sobredosis. A veces los niños se ingieren el frasco completo, ¿no? Pueden ver que la mamá les da una cucharadita o la dosis que le corresponde, están observando claramente dónde guardan, o a veces no hay la precaución de guardarlos en un lugar seguro, los pueden dejar sobre la mesa y el niño, como ya puede destapar, ¿no?, ya destapa los medicamentos, se los ingiere en forma accidental, y a veces la mamá no se da cuenta, ¿no?, porque a veces el niño, como de todas maneras el sabor es dulce, agradable, pero a veces cuando ya se toman todo puede provocarle un sinsabor, entonces a veces lo derraman. Entonces la mamá piensa que puede haberse derramado y el niño de repente tiene 2 años, 2 años y medio y no puede expresar bien lo que ha sucedido, ¿no? Entonces por ese desconocimiento es que nosotros podemos pasar las primeras 24, se puede pasar la intoxicación sin conocimiento de las primeras 24 horas, ¿no? La fase 3 sí es marcadamente sintomática. Hay anorexia, malestar, náuseas, vuelven a aparecer las náuseas, los vómitos, ¿no? Ya hay síntomas de manifiesta insuficiencia hepática, insuficiencia renal, ictericia marcada, trastornos de la coagulación, puede haber una encefalopatía hepática, se presentan cuadros de hipoglucemia, ¿no?, y como consecuencia de insuficiencia renal aguda, oligoanuria. Como les dije, también puede presentarse pancreatitis, incluso pancreatitis necrotizante. Y se van a comprobar en los exámenes complementarios aumento marcado de transaminasas por encima de 1000, ¿no?, cifras elevadas, ¿no?, una retención nitrogenada marcada, aumento marcado de uricreatinina.
cuando va a haber una falla hepática fulminante por esta intoxicación, las transaminasas pueden subir a cifras muy marcadas, ¿no? Hasta 30.000. La fase 4, que se presenta después del cuarto día, entonces, si no hay un tratamiento adecuado y oportuno, progresa al coma hepático y puede fallecer, ¿no? Y las transaminasas pueden ir decayendo sin que esto revele mejoría, ¿no? Porque ya hay destrucción masiva de los hepatocitos. ¿Qué exámenes complementarios debemos solicitar? O sea, es básico solicitar un hemograma, la bioquímica completa, glicemia, urea, creatinina, dosaje de electrolitos séricos. Es importante tomar una muestra de AGA para obtener indicios del equilibrio ácido básico, solicitar un perfil hepático completo, un perfil de coagulación, y después de las 4 horas de la ingesta hay que solicitar dosaje sérico de paracetamol. Esto se puede hacer aquí en nuestro medio, lo hacen en el centro de Psicotox, ¿no? Y luego de tener este dosaje, que a veces lo pueden dar rápido, ¿no? Las siguientes horas, pero a veces demoran los resultados, ¿no? Entonces hay que hacer la extrapolación en el nomograma de Bloomberg-Matthew, que lo vamos a ver a continuación. Entonces aquí en el eje, ¿no? De vertical, vemos que se va a graficar la concentración plasmática de acetaminofeno en microgramos por mililitro. Y en el eje horizontal se va a ver el número de horas después de la ingesta, ¿no? Entonces comenzamos a partir de las 4 horas. Y de acuerdo a las cifras encontradas de dosaje plasmático de paracetamol, es que se va a detectar si hay una hepatotoxicidad, si hay una posible hepatotoxicidad, ¿no? O si la hepatotoxicidad es manifiesta. Entonces, esto se aplica cuando nosotros podemos obtener los resultados plasmáticos de dosaje de paracetamol. ¿Con qué entidades podemos hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Definitivamente hay que hacerla con la ingesta de otros fármacos hepatotóxicos, ¿no? Como anticonvulsivantes, como el ácido valproico, también puede ser las hidantoínas, ¿no? Intoxicaciones por hongos, por los hongos de tipo Z, por ejemplo, la manita faloides, ¿no? También con picaduras que puedan producir hepatotoxicidad. También entran en el diagnóstico diferencial otras causas de falla hepática aguda, ¿no? Por ejemplo, las infecciosas. Infecciosas por los virus de la hepatitis, por el citomegalovirus, por el herpes virus, el virus de la inmunodeficiencia, ¿no? El virus de la hepatitis A, de la hepatitis B, otros enterovirus. Enfermedades metabólicas, como otras enfermedades mitocondriales, la hemocromatosis. La hepatitis autoinmune, otras intoxicaciones, neoplasias como las leucemias, y otras causas de falla hepática que no pueden ser bien determinadas. Muy bien, entonces, una vez diagnosticado el paciente, ¿no? Luego ¿y cómo se llega a un diagnóstico exitoso? Haciendo una adecuada anamnesis y una exploración física, ¿no? Entonces, siempre insistir qué medicamentos ha estado tomando el niño, ¿no? Porque a veces los pacientes llegan, de repente después de las 24 horas, ya cuando está apareciendo ictericia, y la mamá piensa que es una infección, pero hay que hacer una acuciosa anamnesis, preguntar cuántos días estuvo enfermo el niño, qué medicamentos ha estado recibiendo, ¿no? A veces los niños se quedan al cuidado de otros menores de edad y los datos no son muy certeros, ¿no? En ellos son los que generalmente se evoluciona la enfermedad, porque ahora en época de pandemia no es tan frecuente, pero cuando en las épocas prepandemia los padres salen a trabajar, de repente ambos padres, o a veces son familias monoparentales, y los niños menores quedan a cargo de los hermanos mayores, que tampoco son muy responsables, ¿no? Entonces de repente son niños de 10, 12 años que se dedican a hacer sus tareas o están viendo televisión y no se percatan que el hermanito menor tuvo una ingesta accidental, ¿no? Entonces, pero siempre hay que revisar,
hay que preguntar, vaya, porque nosotros hemos tenido casos así, vaya señora y fíjese qué medicamentos tenía usted, no solamente para el caso del paracetamol, ¿no? Sino para cualquier intoxicación medicamentosa. Por favor, revise. Hay personas mayores en su casa que toman medicamentos, ¿no? Sobre todo para el caso de los antidepresivos, anticonvulsivantes, ¿no? Con el cual hay que hacer diagnóstico diferencial. Entonces, hay que preguntar bien. Muchas veces los padres no se percatan, pero regresan y vienen con el frasco vacío. Dicen, pero esto estaba lleno, o sea, ya ahí tenemos una orientación para el diagnóstico, ¿no? Obviamente, una vez que el niño llega, hay que, al servicio de urgencias o de emergencia, hay que monitorizarlo, ¿no? Entonces, hay que hacer una evaluación neurológica muy detallada, sobre todo cuando el niño ya llega en la fase de falla hepática, ¿no? Establecer los grados de encefalopatía hepática que pueda estar presentando. Inmediatamente se le da inicio de un tratamiento de soporte, depende de la hora que llegue, ¿no? Ahora vamos a ver cómo son las pautas de atención de acuerdo al horario que llegue el paciente, ¿no? Si la dosis ingerida es con seguridad menos de 150 miligramos por kilo, probablemente no, porque a veces puede llegar a las 2 horas, 3 horas, la mamá así muy asustada llega con el frasco vacío en la mano y dice, mijito se lo ha tomado, entonces saquemos, ¿no? Afortunadamente ya los frascos de paracetamol se ha reducido su contenido ya hace varios años, precisamente por estas ingestas accidentales, y la dosis no suele superar, ¿no? Entonces, salvo que el niño haya estado recibiendo ya dosis en el día y como que ha ocurrido, ¿no? Se bebe todo lo que queda en el frasco. Entonces, sí puede estar superando más de 150 miligramos por kilo. Las medidas generales que tenemos que iniciar son tratar, depende de la hora que llegue, ¿no? Si llega a menos de 4 horas, tratamos de disminuir la absorción del fármaco, ¿no? Hemos visto que la dosis tóxica demora más o menos 4 horas en absorberse, la totalidad del fármaco. Entonces nosotros podemos disminuir la absorción del fármaco utilizando carbón activado. Podemos tratar de neutralizar mediante un antídoto, en este caso el paracetamol sí tiene un antídoto del tóxico, ¿no? Que es la N-acetilcisteína, cuyo nombre comercial es Flumil. Y tratemos de aumentar la eliminación del tóxico, ¿no? Una buena hidratación, forzar diuresis, para evitar, además que se evite el daño renal, se promueve la eliminación del fármaco. Entonces, las medidas urgentes, si llegan menos de 4 horas, le podemos administrar, como les repito, carbón activado, 1 gramo por kilo. La administración puede ser por vía oral de carbón activado, o si el niño ya llega, de repente está muy irritable, entonces se le coloca una sonda nasogástrica para administrarle el carbón activado diluido, ¿no? Ideal sería hacerlo en la primera hora y es conveniente hacerlo dentro de las primeras 2 horas, ¿no? Para tratar de remover la mayor parte del fármaco que pudiera estar todavía en la cavidad gástrica. ¿Qué casos no se puede utilizar el carbón activado? Cuando por alguna otra razón hay una obstrucción gastrointestinal o el paciente esté en estado comatoso, ¿no? Bueno, ya a las 4 horas, más o menos, calculando, entonces solicitamos, tomamos una muestra de sangre para dosar los niveles séricos de paracetamol y realizar los exámenes, ¿no? Ya se le pide todo lo que hemos sugerido, los exámenes complementarios. Si el paciente llega entre 4 y 24 horas, ¿no? O no se obtienen los resultados de los que hemos solicitado, entonces ya con la sospecha clínica, ¿no? Siempre tratamos de tomar la muestra para el dosaje sérico de paracetamol y ubicarlo en el nomograma de Rumac-Matthew. Pero si no llegan los resultados, ¿no? Y hay fuerte sospecha de sobredosis, entonces no podemos esperar los resultados e iniciamos la administración de la N-acetilcisteína, ¿no? ¿Y por qué? ¿Con qué intención lo hacemos? Para disminuir la aparición del daño hepático, ¿no? Porque de todas maneras, a partir de las 8 horas ya va a haber un daño histológico marcado, ¿no? Definitivamente hay evidencia que el uso de
acetilcisteína en forma oportuna reduce la morbilidad y la mortalidad en caso de intoxicación por paracetamol, ¿no? Porque es el antídoto eficaz. Cuando han transcurrido más de 24 horas, ¿no? Ya es a veces un tanto inútil solicitarle dosaje sérico de paracetamol, ¿no? Porque aquí ya no se va a correlacionar, ya no se va a poder ubicar en el nomograma de Roux-Macaulay, ¿ya? Y se debe de tratar como una intoxicación ya crónica, ¿no? Entonces, ya no sería tan útil solicitar el dosaje sérico después de las 24 horas, ¿no? Ahora, si han pasado más de 24 horas y la madre recién se percata y el niño está asintomático, ¿no? De todas maneras se le hacen exámenes complementarios, y si no hay alteración de la función hepática ni renal, el paciente puede observarse de forma ambulatoria, se le puede dar de alta de emergencia con la recomendación de que se haga un seguimiento muy cercano en el domicilio, ¿no? O sea, eso siempre y cuando los padres sean confiables, ¿no? Pero si el niño va a ir a la casa y no va a haber nadie que lo pueda supervisar, entonces mejor se queda en observación en emergencia. Entonces, en conclusión, si el niño llega en las primeras horas, esperamos 4 horas para solicitar el dosaje sérico, ¿no? Y si el niño llega entre 4 y 24 horas, sería mandatorio solicitarle su dosaje sérico de paracetamol. Pero si llega más de 24 horas, de repente para tener una idea, pero ya no vamos a aplicar el nomograma para las pautas terapéuticas. Ahora, si el paciente llega después de las 36 horas, ya las posibilidades de que se pueda revertir el daño ad integrum es bastante dificultoso. Muy bien, entonces hay dos formas de administrar la N-acetilcisteína. Puede ser por vía oral y puede ser por vía intravenosa. No hay estudios comparativos cuál vía es mejor que otra. Si el paciente tolera la vía oral y disponemos del antídoto por vía oral, entonces se inicia la terapéutica, ¿no? Por esta vía. Y si el paciente no tolera la vía oral, está vomitando, está en estado comatoso, entonces se puede iniciar la vía intravenosa, ¿no? Ahora, el carbón activado no se debe mezclar con la administración de N-acetilcisteína porque pudiera inactivar su efecto, ¿no? Por lo que se recomienda por lo menos, ¿no?, como hemos dicho, administrar el carbón activado en las primeras 2 horas. Y la N-acetilcisteína se comienza después de las 4 horas, ¿no? Ahora, cuando se administra por vía oral hay que diluirla en agua o en glucosada al 5%, ¿no? La dosis inicial en la primera hora es de 140 miligramos por kilo de N-acetilcisteína. Y va a estar seguida por 17 dosis de 70 miligramos por kilo cada 4 horas, ¿no? Más o menos en total nos vamos a demorar para darle el tratamiento unos 3 días, ¿no? 72 horas. Ahora, si se produce vómito antes de la primera hora de la administración, la dosis debe repetirse, ¿no? Y si el paciente continúa vomitando, obviamente ya está fracasando la vía oral, entonces ya puede intentarse con antieméticos, pero lo más recomendable y ojalá se disponga, se administra la N-acetilcisteína por vía intravenosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo de administrar por vía intravenosa? Las reacciones anafilácticas son más frecuentes que por vía oral, ¿no? Entonces hay que estar monitorizando muy de cerca, ¿no? Y se puede desencadenar una hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E, ¿no? Y entonces, o sea, es una hipersensibilidad, hay gran liberación de histamina, pero no necesariamente está mediada por inmunoglobulina E, ¿no?
Las reacciones alérgicas deben ser controladas con el uso de antihistamínicos y corticoides, ¿no? Y depende de la magnitud de la respuesta de la reacción anafiláctica, ¿no? Porque si es severa, obviamente hay que utilizar adrenalina, antihistamínicos y corticoides. Pero si son reacciones anafilácticas menores, suficiente con antihistamínicos y corticoides vía parenteral, ¿no? La recomendación es, nos estamos jugando entre la hepatotoxicidad, ¿no? Y lo que se tiene que hacer es reducir la velocidad de infusión de la acetilcisteína, pero no se recomienda suspenderlo, ¿no? Porque si no el daño hepático va a ir progresando. Ahora, la mayor parte de pacientes toleran la infusión inicial sin problemas, ¿no? Y ya no requieren, si la primera hora no hay una respuesta alérgica, lo más probable es que tolere bien las siguientes infusiones, ¿no? Igualmente, la acetilcisteína se puede diluir en suero glucosado o en solución salina fisiológica, al 1 normal o al medio normal. Ahora, en intoxicaciones intencionales, por ejemplo en adolescentes, ¿no? Cuando haya una ingesta masiva con intento de suicidio, entonces puede ser que el paciente haya ingerido una cantidad tan grande como 30 gramos, ¿no? Ahora hay paracetamol de 1 gramo la tableta, entonces con 30 tabletas estás ¿no? ingiriendo 30 gramos, que ya es una dosis prácticamente mortal, ¿no? En niños pequeños es poco frecuente, eso ya se puede ver en adolescentes o en adultos que estén intentando suicidarse ingiriendo paracetamol, ¿no? Bueno, entonces la pauta clásica de la administración parenteral vía endovenosa es iniciar la primera hora con 150 miligramos por kilo, ¿no? Seguido de 50 miligramos por kilo intravenosa en las siguientes 4 horas, ¿no? Dando una velocidad de infusión de 12.5 miligramos por kilo por hora. Y luego 100 miligramos por kilo en las 16 horas restantes, ¿no? Lo que viene a salir una infusión de 6.25 miligramos por kilo por hora. Y en total el tratamiento por vía parenteral intravenosa demora 21 horas y la administración oral demora 72 horas, ¿no? Acá hay un resumen, ¿no? Que para la vía oral se diluye la L-acetilcisteína al 20%, ¿no? Una bebida que generalmente glucosada, porque sabemos que va a producir hipoglicemia, ¿no? La dilución es una parte de N-acetilcisteína diluida en 4 partes de la bebida que la vamos a mezclar, ¿no? Y aquí para la dosis de carga por vía oral de 140 miligramos por kilo en la primera hora y luego se continúa con 70 miligramos por kilo cada 4 horas, ¿no? En total 17 dosis. Ahora, ¿se puede suspender la administración? Un momentito, por favor. Sí, vive. Como guste, si quiero ahorita, porque yo estoy acá, pero estoy en clase. O sea, si lo haces acá con mi secretaria y ya lo firmo, ¿ya? Sí. No, pero tú tienes que traerlo para que ella le ponga el link y todo eso, ¿ya? Chao. Bueno, disculpen ustedes. Bueno, si esto hacemos por vía intravenosa, entonces recopilando, ¿no? La primera dosis es 150 miligramos por kilo, ¿no? Que se administra en 30 a 60 minutos, diluida en dextrosa al 5%, volumen de 200 centímetros. Y se va administrando de acuerdo, o sea, de acuerdo al peso del niño. Y se continúa con 50 miligramos por kilo cada 4 horas, ¿no? Y esta preparación se diluye en medio litro en 500 centímetros de dextrosa al 5%, ¿no? Y se sigue 100 miligramos por kilo en las siguientes 16 horas, y ahí se diluye en 1 litro, ¿no? Va a pasar en 1 litro en dextrosa al 5%, ¿no? Entonces, el tiempo total de infusión son aproximadamente 21 horas.
Ahora, si el paciente está asintomático después de las 21 horas, ¿no? Y los niveles séricos de transaminasas se han reducido por debajo de 1000, ya se suspende la administración. Ahora, durante la terapia se tiene que monitorizar al paciente, ¿no? Ahora, si nosotros iniciamos el medicamento, el antídoto, sin que haya alteración del inicial de la función hepática, ¿no? Entonces, de repente no necesitamos administrarle la totalidad de la dosis, ¿no? Tenemos que ir monitorizando frecuentemente, ¿no? Cada 8 horas, las primeras, o sea, si los primeros exámenes, ¿no? Tomados a las 4 horas, no hay mayor compromiso, ¿no? Se vuelve a tomar 8 horas después, si vemos que, y nosotros continuamos con la administración del antídoto, pero vemos que no hay alteración, ¿no? del perfil hepático, entonces de repente no es necesario darle la dosis completa, ¿no? Por eso es que todo es valorando la respuesta del paciente. De repente, si vemos que la función hepática no se alteró en las primeras 24 horas, ¿no? Nosotros le hemos seguido administrando el medicamento y se tiene que reevaluar, a lo mejor ya no es necesario completar todo el tratamiento, ¿no? Pero si nosotros vemos alteraciones y continúan las, entonces ahí sí es necesario continuar con la terapia. Ahora, en las, cuando estamos administrando la N-acetilcisteína por vía intravenosa, sí se deben repetir los niveles de paracetamol, ¿no? Los niveles plasmáticos de paracetamol 2 a 4 horas antes de terminar la infusión de la solución intravenosa, ¿no? Para ver cómo se está quedando el paciente, ¿ya? Ahora, si los niveles son indetectables, o sea, menos de 10 miligramos por litro, y las transaminasas están normales, ¿no? Entonces se puede considerar ya suspender la terapia, ¿no? De repente observar al paciente 48 horas más y de repente ya para darle de alta, ¿no? Ahora, no siempre los resultados son pasivo, entra en falla hepática aguda y la alternativa que queda, o no solo falla hepática, sino también falla multiorgánica. Entonces, la alternativa que queda es el trasplante hepático y darle todo el monitoreo de diálisis peritoneal o hemodiálisis según corresponda. No va a remover los metabolitos tóxicos, pero sí le va a mejorar el medio interno al paciente, ¿no? Hay otro antídoto, que es el Fomepizol, que es un inhibidor del alcohol deshidrogenasa. Esto también previene la oxidación que producen los metabolitos tóxicos. Y se ha utilizado como un coadyuvante a la N-acetilcisteína. O sea, el antídoto eficaz es la N-acetilcisteína, porque está interactuando con el metabolito tóxico, ¿no? Pero Fomepizol puede ser un coadyuvante, ¿no? A dosis de 15 miligramos por kilo. Pero son recomendaciones que no tienen mucha evidencia de eficacia. Bueno, como les repito, si el paciente no se ha podido rescatar con la administración de acetilcisteína y la falla hepática es severa, es candidato a trasplante hepático pediátrico, ¿no? En general, la mayor parte de casos revierte con el manejo del antídoto. Hemos tenido hace poco también un paciente que se trasplantó por intoxicación por paracetamol con un resultado exitoso, ¿no? Pero también hay pacientes que fallecen, ¿no? De eso ya hemos hablado. Bueno, entonces el pronóstico, ¿no? De mala evolución es que hubo una supradosis, una megadosis de paracetamol, ¿no? Que haya enolismo crónico, que llegue el paciente pasada las 24 horas, que haya intento de suicidio cuando la ingesta es pues mucho mayor, ¿no? La edad de adolescentes, ¿no? El hecho de que ingieran otras drogas hepatotóxicas, ¿no? O que hayan estado bebiendo alcohol, porque se relatan casos de adolescentes, por ejemplo, que en medio de una intoxicación alcohólica tratan de suicidarse y entonces toman, ¿no? Aquí el pronóstico es muy desfavorable.
Ahora, ¿en quiénes nosotros tenemos que sospechar que probablemente va a requerir un trasplante hepático? En aquellos niños cuando se prolonga el tiempo de protrombina, más de 37 segundos, ¿no? Y que esto persista hasta las 48 horas post-ingesta, ¿no? Cuando haya un estado de acidosis metabólica, 24 horas post-ingesta. Cuando haya elevación de la creatinina, más de 3 miligramos por decilitro. Cuando muestre una encefalopatía hepática grado 3 o 4. Cuando haya hipofosfatemia persistente, hiperbilirubinemia marcada y cuando hay una hipotensión refractaria, ¿no? Estos pacientes están en falla hepática fulminante y deben ser candidatos a trasplante, ¿no? Ahora, a veces es difícil conseguir rápidamente el donador, ¿no? Generalmente se hace de donante vivo, ojalá sean compatibles los padres, ¿no? Porque es mucho más difícil conseguir un trasplante cadavérico, ¿no? Que sea compatible. Entonces lo más fácil es hacer el trasplante de donante vivo de alguno de los familiares que sean histocompatibles. Entonces la prevención es muy importante, ¿no? Asegurar los medicamentos bien tapados, bien rotulados y colocarlos en un lugar que el niño no tenga acceso, ¿no? Porque a veces están tapados y los dejan. Algunas mamás creen que poniendo el medicamento en el centro, porque a veces nos cuentan, ¿no? Pero yo lo dejé bien adentro, bien al centro de la mesa, pero el niño ya sabe trepar. El niño se trepa en la silla, se sube a la mesa y jala con mucha facilidad, ¿no? Entonces, él cree en ese momento, porque a veces son los niños de 3 añitos y les preguntamos, ¿por qué te tomaste todo el jarabito? Porque me quería curar más rápido, ¿no? O sea, los niños tienen no lo hacen con mala intención, lo hacen dentro de su inocencia y bueno, pues ocurren estos accidentes, ¿no? De todas maneras, lo recomendable siempre es instruir a la familia que los medicamentos ¿no? Antipiréticos no es el único medio para bajar la temperatura. Entonces hay que utilizar medios físicos, hay que mantener al paciente bien hidratado, ¿no? Y porque a veces los papás dicen, no, pero estaba con fiebre y no quería comer, entonces no le dan líquidos, no le dan jugos. En realidad, cuando el niño está enfermo, se recomienda darle lo que al niño le guste para que se pueda hidratar y se pueda nutrir, ¿no? Porque cuando uno está enfermo, efectivamente, parte de la enfermedad es la disminución del apetito. Pero si le están dando medicamentos tras el medicamento con mucha frecuencia, ¿no? Sin haber mirado el inserto, porque a veces también venden el frasco con unas letras tan difíciles de visualizar que no se percatan los padres, ¿no? Bueno, entonces lo más importante es educar a la población para evitar estos accidentes, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la intoxicación por antihistamínicos. Un ratito, por favor. Vivi, ¿trajiste, no? ¿Trajiste el documento? Muy bien, entonces la intoxicación. Ustedes saben que los antihistamínicos, ¿no?, son muy utilizados como descongestionantes nasales, ¿no? Y que a veces vienen combinados incluso con paracetamol y vienen con otros, con pseudoefedrina, por ejemplo, ¿no? Entonces se utilizan como anticatarrales. Tenemos, ¿no?, como ustedes ven, una gama de antihistamínicos, ¿no? Tenemos los de primera generación y los de segunda generación. Ambos tienen toxicidad elevada cuando se consumen en dosis supraterapéuticas, ¿no? Pero más manifiestas son las intoxicaciones por los antihistamínicos de primera generación, aunque los antihistamínicos de segunda generación pueden producir también la muerte por arritmias ventriculares, ¿no? Entonces, para recordarles, ¿no?, que tenemos una gran cantidad de antihistamínicos que todavía, de primera generación, que todavía se siguen utilizando, ¿no? Tienen diferentes indicaciones. Por ejemplo, la difenhidramina, el dimethylhidrinato, la clorfenamina, ¿no?
La ciproheptadina, el ketotifeno todavía se siguen utilizando. Y los de primera generación ustedes saben que son de vida media corta y que atraviesan con mucha facilidad la barrera hematoencefálica, y la dosis terapéutica puede tener efectos secundarios, ¿no? De hecho, porque no solamente bloquean se unen a los receptores histaminérgicos tipo 1, sino también a otros receptores, por ejemplo, a los receptores anticolinérgicos, ¿no? Y los de segunda generación, que tenemos los más utilizados, por ejemplo, la cetiricina, la loratadina, el astemisol. Y los de tercera generación, que son los derivados como la levocetiricina y la deslauratadina. Entonces, como les repito, los antihistamínicos de primera generación a la dosis terapéutica tienen marcados efectos sedantes y anticolinérgicos, ¿no? Porque atraviesan la barrera hematoencefálica con mucha facilidad, tienen esa desventaja, ¿no? En cambio, los de segunda generación tienen una vida media más prolongada, no tienen el efecto sedante tan marcado como los anteriores. Y los de tercera generación tampoco atraviesan la barrera hematoencefálica. Muy bien, entonces la intoxicación por antihistamínicos ocupa el segundo lugar en las intoxicaciones medicamentosas después de la intoxicación por paracetamol. ¿Ya? Igual, los niños preescolares son los más, digamos, el grupo de mayor riesgo de presentar este tipo de intoxicación. Igualmente, los jarabes antihistamínicos vienen en color y en sabor muy agradable, ¿no? Aquí sí el rango terapéutico no es tan amplio, ¿no? Hemos visto que en el paracetamol la dosis tóxica es más o menos aproximadamente 10 a 15 veces mayor que la dosis terapéutica, pero acá no. En el caso de los antihistamínicos, por lo general, la dosis tóxica es 4 veces mayor que la dosis terapéutica, ¿no? Y los síntomas pueden aparecer más o menos a los 30 minutos, ¿no? Y estos generalmente sí terminan, porque como tienen manifestaciones anticolinérgicas, pueden terminar en UCI. Los efectos tóxicos se manifiestan de manera diferente si se trata de antihistamínicos de primera o de segunda generación, ¿no? Ahora, tenemos manifestaciones tóxicas leves, que pueden ser parte de sus efectos secundarios, ¿no? Pero igual son tóxicos. Por ejemplo, la sedación, la somnolencia, ¿no? La bradisiquia, la descoordinación motora. Y graves, ya tenemos pues manifiestos efectos anticolinérgicos, ¿no? Como la agitación psicomotriz, ansiedad, euforia. Y al examen físico podemos comprobar midriasis, ¿no? Ustedes en la siguiente clase van a ver su intoxicación por carbamatos y otras sustancias tóxicas, y van a ver que se destaca la miosis, ¿no? Porque son toxisíndromes colinérgicos, ¿no? En cambio, se da un toxisíndrome anticolinérgico, ¿no? Entonces, vemos que el paciente está rubicundo, ¿no? Puede presentar hiperpirexia, midriasis, visión borrosa, boca seca, hilo paralítico, con grave distensión abdominal, temblores, palpitaciones, taquicardia, ocasionalmente otro tipo de arritmias. También puede presentar alucinaciones, ¿no? Crisis psicótica, convulsiones, y esto se está produciendo por una hiperexcitación de los centros nerviosos, ¿no? Y puede llegar a la muerte. Y en cambio, los de segunda generación también pueden ser igualmente tóxicos, pero no producen mucho los efectos anticolinérgicos, sino pueden producir arritmias cardíacas, ¿no? Con prolongación marcada del intervalo QT, ¿no? Y la muerte, y puede incluso presentar muerte súbita. Bueno, el manejo terapéutico igual son las medidas generales, ¿no? La estabilización del paciente, garantizar una adecuada vía aérea, ¿no? Aspirar, porque el paciente puede haber vomitado. No se recomienda inducir el vómito, ¿no? Entonces hay que mantener una vía aérea permeable, asegurar una buena ventilación, ¿no? Y controlar los pulsos, la circulación. Entonces, para tratar, si el paciente llega, vemos que se puede absorber ya a los 30 minutos, ¿no? La dosis en forma masiva de los antihistamínicos. Y están repletos todos los receptores histaminérgicos, ¿no? Entonces,
tratemos de, si llega rápidamente emergencia, de evitar la absorción del fármaco, tratando de colocar una sonda nasogástrica y hacer una aspiración y lavado gástrico. No se recomienda el vaciado gástrico induciendo el vómito, ¿no? Ahora, el lavado gástrico se coloca una sonda nasogástrica y se hace el lavado con solución salina. Se puede administrar también carbón activado a 1 gramo por kilo, ¿no? O sea, una dosis única. Igualmente, lo más importante es orientar a la familia para prevenir las intoxicaciones, ¿no? Recomendarle que siempre los medicamentos se tienen que dejar bien tapados, fuera del alcance de los niños, evitar tomar medicamentos frente a los niños porque piensan que es una práctica recomendable, ¿no? A veces los niños ven que los adultos se quejan de dolor, se quejan de alguna molestia, alguna dolencia, y los ven que toman medicamentos, ¿no? Entonces los niños imitan mucho. Los preescolares, entre 2, 3 años, imitan todo. Entonces piensan que tomar remedios es beneficioso, ¿no? Hay que conocer también qué medicamentos tenemos almacenados en un botiquín. Algunas mamás tienen los medicamentos almacenados en las alacenas de su cocina. Eso no es muy recomendable, ¿no? Lo recomendable es siempre orientar a la familia que tengan un botiquín diferenciado y puesto en un lugar donde los niños no tengan mucho acceso, ¿no? Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Todo claro, doctora. Muy bien. Esta vez me tocó una clase muy sencillita. Bueno, ya lo dejamos al doctor Enríquez, que creo que le toca decir un buen grupo de sustancias tóxicas. No sé si estará presente, pero ya le pueden pasar la voz. Voy a detener la grabación. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Si no hay preguntas, yo me despido. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.
Chicos, por favor, salgan de la clase para que la grabación termine. Alicia, Benjamín, Sergio. Alicia, por favor, ¿podrías salir?